preocupen tampoco. Estamos grabando con fines pues de ir documentando la sesión. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Estamos en el curso de Juventudes, Derechos Humanos y Participación Política. Este curso es financiado por Morena, Baja California. La intención del curso es justo fortalecer conocimientos en sus jóvenes, ¿no? Hombres y mujeres, militantes, simpatizantes, ¿no? Y también público en general que quiera conocer más sobre los derechos humanos, más sobre la participación política de las juventudes, sobre el propio tema de juventudes y cuáles son también los retos a los que se enfrentan ustedes como jóvenes. En este caso estamos en la sesión número 3, la sesión sobre derechos justos humanos de las juventudes. Nos las va a facilitar la maestra Eva Romero, quien está aquí y quien ya también nos acompaña muy puntualmente. Comentarles que la maestra Eva Romero es maestra en estudios socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California, es licenciada en Psicología Social por la UAM, en la Universidad Metropolitana Campus Iztapalapa, es especialista en estudios de género en materia educativa por la UPN. Asimismo, pues tiene mucha experiencia en la investigación con juventudes, diferentes proyectos, ha participado en diferentes investigaciones en torno al tema. Por ejemplo, apoyó, ¿no?, al diplomado de identidades juveniles, identidades emergentes juveniles. Entonces, los dejo en súper buenas manos. Aprovechen el conocimiento de la maestra Eva. Yo voy a estar acá tras bambalina, cualquier cosa. Entonces, pues maestra, bienvenida. Pues todo suyo el grupo. Muchas gracias. Gracias, maestro Yair. Agradecerles la invitación y pues bueno, les agradezco a todas, todos, todes que estemos acá, que estén compartiendo parte de su tiempo conmigo para poder conversar con respecto a los derechos de las juventudes. Entonces, pues les voy a compartir una presentación. Vamos a ir siguiendo. Y cualquier duda que tengan, cualquier comentario que quieran hacer mientras vamos conversando, adelante, pueden levantar la mano. Esto es de todas y para todos, entonces esto lo construimos juntos. Cualquier cosa que ustedes quieran compartir, adelante, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a comenzar. Voy a apagar un poquito mi cámara porque mi internet está un poco lento, entonces dijo mi cámara, se va a alentar todo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Me avisan, por favor, si ya lo están mirando? Listo. Sí, ya se mira. Ok, perfecto. Pues hoy vamos a estar revisando algunas cuestiones con relación a los derechos de las juventudes. Tengo entendido que ya hemos estado en algunas sesiones donde hablamos sobre los derechos humanos y el contexto de los derechos humanos en nuestro país. Entonces vamos a dar pues continuidad. Esta vez vamos a hablar sobre las juventudes. Entonces, para empezar me gustaría mostrarles los contenidos que vamos a revisar. Vamos a en un primer momento a revisar pues el concepto de juventud, cómo se ha ido construyendo, desde dónde lo hemos ido construyendo, qué se ha dicho, cómo se ha ido modificando, etcétera, etcétera. Y después vamos a dar paso a la revisión de los derechos de las juventudes, revisando algunos tratados internacionales y algunos documentos nacionales enfocados en Baja California. Entonces, vamos a empezar. Bueno, las juventudes pues han sido, ¿quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Desde dónde nos construimos? Pues han sido definidas desde diferentes aspectos, desde la academia, desde a nivel institucional. En un primer momento se considera la juventud como una fase en el ciclo de la vida humana. También se consideran a las juventudes como un actor estratégico de desarrollo. También se considera una definición de juventud por la transición demográfica y también frente a la crisis de los recursos económicos y naturales. También, con el paso del tiempo y los cambios socioculturales, pues tenemos que hacer una definición
de las juventudes y las diversidades, ¿no? Para llegar a un punto en el que podamos decir, más o menos, porque no creo que podamos hacer una definición generalizada para las juventudes o los jóvenes, esa población joven. Entonces, como les comentaba, en México tenemos, en México, el mundo, hay una diversidad de prácticas juveniles, de identidades juveniles, de adscripciones, se han ido transformando conforme el transcurso de nuestra historia. En un primer momento, desde la psicología se definía a las juventudes, ni siquiera se hablaba de juventud, se hablaba de adolescencia, ¿no? Ese que adolece, ese joven que está, ese adolescente que está en la transición de la niñez, ¿no? Desde el punto biológico, está transitando, ¿no? Se está preparando para entrar al mundo adulto, hay que protegerlo, hay que vigilarlo, ¿no? Porque no sabe tomar decisiones, porque como no sabe quién es, entonces hay que guiarlo, hay que llevarlo de la mano. Entonces, en un primer momento se definía a la adolescencia como esa transición entre la infancia y la adultez, ¿no? La vida adulta. Por otra parte, también los cambios históricos van generando otro tipo de juventudes a partir de la revolución industrial, todos estos movimientos vino generando otra definición de juventudes, esa juventud que era parte de la mano de obra, ¿no? Cómo se inscribía en la mano de obra, cómo se buscaba el control de los cuerpos, el control de las estéticas, el control de sus prácticas. Poco a poco estas juventudes pues han ido tomando espacios, ¿no? Han interpelado esos discursos que socialmente se van construyendo en torno a lo que tienen que ser las juventudes o los jóvenes. Hablo de juventudes porque, como mostramos acá, pues no hay una sola manera de ser joven, no hay un montón de maneras de vivirse como joven. No podemos decir solo, la juventud es tal. No, estamos hablando de juventudes porque tanto las estéticas, las prácticas, las intervenciones que hacen estos distintos grupos, estas distintas adscripciones, son diferenciadas, tienen diferentes características geográficas, físicas, de género, de poder, de estructuras socioeconómicas, etcétera, etcétera, ¿no? Expresiones de género, entre otras. Entonces, en México tenemos una gran diversidad de juventudes. ¿Ustedes han escuchado, han visto algunas de las que se muestran aquí en las imágenes? ¿Reconocen algunas? ¿Me podrían decir si reconocen algunas? ¿Saben de qué van? ¿Qué hacen? ¿Cómo se mueven? ¿Las conocen o no las conocen? ¿Les escucho? Sí, compañera, pues mira, buenas tardes, compañeros. Hola. Estas cuestiones, juveniles ahí que se muestran, pues ahí vemos a unos punks ahí dándole bien duro a la vida, Ajá. ¿no? Luego ahí como a unos homies también ahí defendiendo, Ajá. ¿no? Ahí. Luego tenemos también estas expresiones de organización, de acción directa, ¿no? Ahí como en una barricada policial. Así es. ¿No? Pues tenemos ahí banda acá en la fiesta, como una especie de marcha de la diversidad sexual. Ajá. Eh, sí, pues sí, ahí, Sí. bueno, en mi caso, ajá, sí reconozco algunas prácticas, incluso como mías. Wow, ¿tú a cuál te adscribes? ¿Dónde te Eh, ubicarías tú? Tú dirías, ¿en qué foto estoy yo? yo soy un maldito punk. ¡Ey! Exacto, también están Cochino. los punks por acá. Bien, estas, estas identidades juveniles, estas agrupaciones juveniles, como también se les ha venido nombrando, pues son colectividades, ¿no? En algún momento se definía como tribus urbanas, ¿no?
Gracias, compañero, por compartirnos. Estas tribus urbanas, pues este concepto de tribus fue hecho desde un académico que, bueno, esa idea de las tribus que se reunían en torno al fuego y entonces se perdían, ¿no? Era como, están perdidos y solo buscan el placer momentáneo, se acaba el fuego y se van, ¿no? Pues esa definición ha quedado rebasada porque se ha podido, la evidencia nos muestra cómo estas agrupaciones, estas identidades juveniles, en busca de desmontar esos discursos hegemónicos que los encasillan como faltos de capacidades, están buscando sus espacios y se organizan. Por acá tenemos a juventudes indígenas, juventudes de la diversidad, tenemos a los compañeros de el bloque negro en la Ciudad de México, tenemos a los cholos, ¿no? ¿Conocen a estas de la derecha inferior? Las lolitas, tenemos a los enunciados mis reyes, hipsters, a los emos, a los punks, ¿no? Tenemos a esta agrupación que va más enfocada a la lucha libre, pero los reggaetoneros también es un grupo importante. No sé si en Baja California ustedes pueden ubicar algunas de estas agrupaciones juveniles. Las identifican en Baja California, que digan, sí, yo he visto un grupo de reggaetoneros que se juntan para hacer el party o para... En la Ciudad de México, por ejemplo, los están digamos, llamando grupos de choque, ¿no? Entonces, hay una discusión ahí entre reggaetoneros y grupos de ¿cómo les llamaban? Ahora recuerdo, porros, ajá, les llamaban porros. Estos porros eran llamados por algunos grupos de choque, les pagaban y entonces iban a hacer lo suyo a las marchas, ¿no? Y en este caso, como estas agrupaciones de reggaetoneros son muy grandes, tienen muchas personas, pues ahora les llevan a ellos, ¿no? Ahora los llaman a ellos y les pagan a ellos para que realicen ese trabajo. Entonces ahí hay una lucha entre estos grupos juveniles, ¿no? Pero les decía, ¿ustedes reconocen algún grupo? Ok, aquí en el chat Marisol nos dice que las comunidades LGTB, los motociclistas, los grupos feministas, por supuesto, tienes toda la razón. ¿Qué otras identidades, agrupaciones juveniles han ubicado ustedes en sus espacios, ahí donde viven, en sus contextos, que digan, sí podemos identificar algunas agrupaciones? Yo he visto como los que patinan, ¿cómo les llaman? Se juntan para patinar. No sé si también podríamos enunciar a los grupos que están en pro de la legalización de la marihuana, por ejemplo, ¿no? También esos grupos se están organizando y en su mayoría son jóvenes. Entonces, ¿ubican algún otro grupo de juventudes en Baja California? ¿Aún siguen los cholos? ¿Aún tenemos cholos, pachucos? ¿No? Ok, bueno, vamos a continuar entonces. En este sentido, ya vimos que las juventudes son diversas. Entonces, la juventud como una fase en el ciclo de vida se consideraba solo desde la biología, esta etapa de desarrollo, ¿no? Donde solo era una transición de la vida, de mi desarrollo infantil a la vida adulta. Entonces se me tenía que preparar para esa vida adulta. Entonces, diferentes instituciones han tomado digamos que esta definición desde la biología para establecer políticas públicas, para establecer rangos de edad, para decidir hasta dónde puedes ser joven y hasta dónde te puedes sentir joven, ¿no? De ahí ya eres chaburruco, cualquier otra cosa, pero ya no eres joven. Los hemos, sí, claro. Los chicos que salen de fiesta, todos salimos de fiesta. Pueden ser los chicos, bueno, pueden, no sé, fresas, los yuppies, los juniors, ¿no?
También los buchones, también se les enuncia desde esa postura, ¿no? Se les enuncia como buchones por sus prácticas. También podemos diferenciar agrupaciones de mujeres y hombres, pero en su mayoría están constituidas por varones, y en algún punto pudimos observar la mayoría eran varones. El papel de las mujeres queda un poquito desdibujado, sin embargo tienen un papel muy activo dentro de estas agrupaciones. Los juniors nos dice. Ok, entonces, siguiendo con esto, por ejemplo, la ONU, esto que les decía, bueno, se toma esta definición desde la biología y entonces estas instituciones, estos organismos deciden establecer rangos de edad, pues para establecer las políticas a quién van dirigidas, todas estas acciones, cómo las vamos enfocando, y entonces la ONU en 2010 menciona que su concepto o su rango para definir a una persona joven está de los 15 a los 25 años, ¿no? En la Unión Europea, por ejemplo, también se trabaja desde los 15 o se agrega este rango de los 15 y los 25 años. Y en el occidente asiático, como Egipto y Jordania, ahí se considera, ¿no?, de los 10 a los 36 años de edad. También tenemos que, ese está padre, ¿no? Ese creo que nos podríamos adaptar, ese podemos irlo adoptando en México, ya que en México pues solo se considera juventud de los 12 a los 29 años y se alargó, porque estaba hasta los 25 también me parece, pero en la Ciudad de México se extendió ese periodo de juventud hasta los 29. También es importante resaltar que esta cuestión de la juventud puede modificarse o puede ser distinta en los ámbitos rural y urbano. En el urbano, pues la juventud va de los 15 hacia arriba, ¿no? 15, 16, 17, etcétera. Pero en las zonas rurales, la juventud puede ir hacia abajo, ¿no? Considerar a un niño, a una niña, un adolescente de 14 a los 10 años, como en Egipto, Jordania, ¿no? 15 de los 15 de los 14 hacia abajo, perdón, como parte de la juventud. Entonces, hay que tomar en cuenta estas diferentes contextos en los que probablemente ni siquiera exista ese paso por la juventud, ¿no? Que eres adolescente y de un día para otro, bueno, no de un día para otro, pero sí cambia tu estatus social y ahora eres la ama de casa, la madre, la esposa, ¿no? Te saltas toda esa etapa de juventud. Entonces, como les decía, el Instituto de la Juventud pues marca a las personas jóvenes que están entre los 12 y los 29 años. Bien, entonces, con respecto a la juventud como un actor estratégico del desarrollo, bueno, la ONU en el 2000 reconoce, ¿no?, que las juventudes son bien importantes para el desarrollo de los estados, ya que intervienen, ¿no?, en el mejoramiento y el cambio del desarrollo social, económico, la innovación tecnológica, y son creativos. Entonces se está reconociendo la creatividad, se está reconociendo las capacidades que tienen las juventudes para aportar a este desarrollo. Y va muy unido con la cuestión de la juventud y la transición demográfica. Esto quiere decir que se hace una definición sobre la juventud dependiendo del número de personas jóvenes que existan en un territorio, ¿no?, en diferencia con otros grupos etarios. En este sentido, la población adolescente en Baja California es de 600, para 2020, ahorita tenemos que actualizar los datos, pero en 2020 eran 618.628 habitantes, de los cuales teníamos 314.023 hombres y 304.605 mujeres, lo cual representa un 17.5% de la población total de nuestro estado. Entonces, pues es importante que pongamos atención qué están haciendo, cómo están interviniendo estas juventudes, cómo se están organizando, cuáles son sus necesidades también y cómo están ellos generando espacios o estrategias para
hacerse visibles, para adaptarse a los espacios y a las condiciones sociales. Entonces, la juventud como una crisis, ¿no? Frente a la crisis de los recursos económicos y naturales, esto tiene que ver con, si no se pone atención en las legislaciones y en las políticas públicas, que esas políticas públicas sean adecuadas y sean acordes con las necesidades de estas juventudes, bueno, pues, ¿qué va a pasar? Pues esto se va a salir de control, ¿no? Va a haber una descomposición, si lo queremos, yo lo entrecomillo, una descomposición social, y va a presentar una serie de escenarios en la cual los recursos tanto naturales como económicos se van a reducir, y esto va a generar problemas para esta población juvenil. Entonces, ¿qué tipo de problemas puede generar esto? Bueno, pues puede generar desde que las personas se inscriban en el narcotráfico, de las personas jóvenes se inscriban en el narcotráfico hasta que nos quedemos sin recursos para poder subsistir, ¿no? Entre los muchos otros problemas o efectos que puede causar esta crisis. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos visto que en el periódico, por ejemplo, no sé si les ha tocado ver el periódico, que cada vez más juventudes o más jóvenes se inscriben, ¿no? Se unen al crimen organizado, se les está, no me atrevería a decirlo porque probablemente es una decisión, probablemente me equivoco, no lo sé, pero se les está usando, ¿no? Para el tráfico de drogas, para el sicariato, para hacer halcones, la trata de personas, ¿no? Mujeres más jóvenes también son incluidas en esta dinámica, ¿no? Del narcotráfico. Entonces también tiene mucho que ver la cuestión de la edad y las penas, ¿no? La cuestión jurídica y con la edad. O sea, no me pueden dar más de un año. La ley dice que si tengo menos de 14, de menos de 12, entonces solo es un año de, ¿no? En un, no es un reclusorio, no es un tutelar, algo así. No recuerdo exactamente el nombre con el que se les asigna, pero pueden ser llevados a esos lugares o solamente pueden ser enviados, ¿no? Como a un sitio para reintegrarse socialmente. Entonces, algunas de esas cuestiones pueden desatar esta crisis de los recursos económicos y naturales. Con respecto a las juventudes y la diversidad, pues es importante mirar que hay otras maneras. Como les decía en un principio, hay muchas maneras de vivirse como joven, y muchas veces las políticas públicas, los tratados, solo estaban contemplando una manera de ser joven. Por eso es tan importante que nosotros incidamos, ¿no? Propongamos nuevas maneras de llevarse a cabo, porque si no se quedan fuera algunas poblaciones, y esto vulnera sus derechos. Entonces se incluyen en estas diversidades personas de distinto sexo, distinta edad, distinta condición social, por su familia de origen, la condición de género, como les decía, el estado de salud, la pertenencia a algún grupo indígena, si son migrantes, por ejemplo, ¿no? Si son migrantes, si son discapacitados, ¿qué pasa con esas juventudes que tienen alguna discapacidad? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Dónde están sus espacios? ¿Qué está pasando con las juventudes de la diversidad? Por ejemplo, acá ya tenemos una agenda política de juventudes trans en la Ciudad de México. No sé si en Baja California también se aplique, pero bueno, ya es un avance que podemos quizá multiplicar, ¿no? También podemos traerlo y entonces implementarlo. Y eso da espacio a que las juventudes podamos crear, podemos modificar esas maneras en las que se están llevando a cabo las dinámicas sociales, las tomas de decisiones, los espacios, ¿no? El control del cuerpo, el acceso a los servicios, el acceso a las oportunidades. Hay que poner mucha atención. Entonces, las juventudes, ¿qué son entonces las juventudes con todo esto? Pues no hay un concepto.
No hay un concepto como tal, pero sí se considera que esta etapa de juventud se va a definir de acuerdo a esos elementos biológicos, sociales, culturales, religiosos o políticos que se deben tener en cuenta para las distintas sociedades del mundo. No va a ser lo mismo ser un joven en el norte de Baja California, bueno, de México, que un joven en el sur del país. Es totalmente otra realidad, totalmente otro contexto, otras dinámicas, otras precariedades, ¿no? Otras maneras de significar los espacios, de significar las dinámicas. Entonces, no hay como tal una definición. Desde, por ejemplo, desde la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, no nos da una definición como tal. En otros momentos, en otros espacios, desde la academia se nos dan diferentes definiciones de juventud, que es son prácticas, ¿no? Que van permeándose con el paso del tiempo, pueden ser diacrónicas, pero también sincrónicas, tiene que ver con los intereses, tiene que ver con la ideología, y entonces esto va conformando grupos. Entonces se habla más de agrupaciones juveniles y todo esto. Pero lo que sí reconoce la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México es que es parte de un informe, esta información que ustedes tienen, es parte de un informe en que se hizo un informe especial sobre los derechos humanos de las y los jóvenes, ¿no? En la Ciudad de México en el 2012, si no me equivoco, se publicó en el 2012, entonces en ese momento pues no había una definición como tal, pero se ponía énfasis en reconocer que son poblaciones diferenciadas que merecen atención especial, y también la formulación de políticas públicas que incidan de manera positiva en el auténtico reconocimiento, protección, efectividad y ejercicio de sus derechos, ya que son piezas claves en el desarrollo y el desenvolvimiento de las sociedades actuales. Entonces, las juventudes podemos definirlas por un rango de edad, si lo queremos ver más institucionalmente. Entonces, en Baja California se toma de los 12 a los 29 años. Ahorita vamos a revisar la Ley de Juventudes de Baja California, en la que se especifican los derechos y los deberes también de estas juventudes. Antes de pasar con esta cuestión de los derechos, me gustaría que por favor hiciéramos un ejercicio. Les voy a compartir un link para que entren y me cuenten si las juventudes tenemos derechos y cuáles son los derechos que tenemos. Podemos hacer una lista. Les voy a compartir el link en el chat y vamos a ingresar y ahí lo vamos a ir haciendo juntos. ¿Me avisan si pueden entrar, por favor? Ok, ya les miro por acá. Entonces, ¿ya han trabajado en la pizarra? ¿O es nuestra primera vez? Si es nuestra primera vez, háganmelo saber para que entre todos apoyemos y podamos utilizarla. ¿Ya la usaron anteriormente o no? Es mi primera vez, Ramón Ay, Vázquez. lo vamos a aprender, no te preocupes. Estoy compartiendo mi pantalla, no sé si la estoy compartiendo. Sí. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Para que vayamos juntos haciendo esto. Entonces, de su lado izquierdo tienen ahí una columna en la que tenemos flechitas y se ve como una imagen. Ahí vamos a tomar las etiquetas, las notitas adhesivas, pueden ser una de nuestras herramientas. En la notita adhesiva voy a poner mi nombre y voy a poner, si yo creo que tengo derechos, ¿qué derecho creo que tengo como joven? No sé, yo tengo derecho a la libre expresión, ¿no? Libertad de expresión. Y le voy a dar guardar y mi etiqueta va a estar ahí, ¿no? Y voy colocando
de manera ordenada. Vamos a cada uno, cada cual va a poner lo que piense. Si no conocemos, si lo que imaginemos, lo que venga a nuestra cabeza, hay que ponerlo y ahorita los vamos a revisar. ¿Quién era nuestra primera vez? Me expliqué. ¿Dónde están las notitas? También puedes usar el cuadro de texto si se te facilita más. También pueden llevar el cuadro de texto y lo mismo, le ponemos nuestro nombre y ponemos un puntito y adelante si creemos que tenemos un derecho a qué cosa, ¿no? Muy bien, muchas gracias. De nada. Vamos a dar unos 5 minutitos para que todas y todos pongamos nuestra respuesta y después las vamos a revisar en conjunto. Muy bien. Bien, el derecho a un medio ambiente sano es real, sí es cierto. Derecho a la identidad, muy bien. Ok. Nos faltan por acá 2 compañeros, compañeras. Si desean, pueden ponerlo en el chat y yo lo pongo en la pizarra. Hola, yo no escribí mi nombre, pero es que vengo manejando. No te preocupes. Ok, gracias. Si te podemos apoyar, nos dices. Sí, escribí una notita, fue lo de libre expresión, hacer tomados en cuenta, solo no puse mi nombre. Ok, vale, no te preocupes, gracias. Ok. Vamos a ver entonces. ¿Alguien más quiere agregar a otra cosa? Ok, vamos entonces a revisar. Vamos a ver a qué tenemos derecho las y los jóvenes, las juventudes, a qué tenemos derecho. Ahí me llevan las notitas. La voy a pasar para acá.
Muy bien, al desarrollo de la personalidad, muy bien. Bien. Ya estamos todas y todos. Entonces, derecho a ser trabajado, a hacer trabajar o a trabajar. Derecho a trabajar, ¿no? Tenemos derecho a un trabajo, tenemos derecho a un medio ambiente sano, muy bien. Tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a la identidad, por supuesto, a elegir cómo quiero expresar mi identidad, cómo quiero expresarlo a través de todas las herramientas que tengo, y una de ellas es el cuerpo, ¿no? Cómo expreso a partir del cuerpo, de mis comportamientos, mis actitudes, mis palabras, todo eso me conforma, ¿no? Entonces, bien, tenemos derechos a una vida digna y a ser incluidos y a la libre expresión, muy bien. Tenemos derecho a la seguridad y a la paz social, también, muy bien. Derecho a elegir y ser elegidos. Tenemos derecho a espacios para nuestro desarrollo libre de prejuicios y no discriminación. Y tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad. Muy bien. ¿Me faltó alguien? No, creo que estamos todos, ¿no? Y bueno, yo puse la libertad de expresión. Todos estos derechos también se desprenden de los derechos humanos. Muchos de ellos pertenecen a ese grupo de derechos humanos que por el simple hecho de ser personas, todas y todos ya tenemos, ¿no? Ya, o sea, nadie me los puede quitar, nadie me los puede, catafixiar, no, nada de eso. Son míos, son mis derechos y parte de los derechos de las juventudes se desprenden un poco de los derechos humanos, pero también de la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños. De ahí también se desprende estos derechos de las juventudes. Y ahora vamos a revisar, ¿de acuerdo? Muy bien, chicas, chicos, muchas gracias. Vamos a dejar esto por aquí, nuestras etiquetas, y voy a compartir. ¿Alguna cuestión hasta aquí? ¿Algún comentario que quieran hacer? Nada, ok. De acuerdo, entonces vamos. Bien, entonces teníamos las juventudes, tenemos los derechos de las juventudes. Como les decía, se desprende de los derechos humanos, pero también de la Convención sobre los Derechos yo digo de las niñas y los niños, ¿no? Aunque solo sale el niño. Pero bueno, ¿por qué se hace esta diferenciación? Bueno, porque las juventudes somos diversas, tenemos diversos factores sociales, físicos, tenemos diferentes maneras de expresar nuestra identidad. En esta etapa, todavía el discurso acá en la Comisión de los Derechos Humanos, un poquito, se deja ver el modelo adultocéntrico, ¿no? En donde se dice que se inicia la formación de la personalidad, pero no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero creo que eso de la identidad y que en la juventud estás en búsqueda de tu identidad y que ahí ya se forma la personalidad para siempre, creo que es una mentira que nos han contado, porque la identidad se va construyendo a lo largo de la vida. No somos los mismos en el trabajo que con nuestros amigos. Tenemos diferentes, desarrollamos diferentes papeles, diferentes identidades que nos permiten la interacción con el otro, nos permiten incluirnos en otros espacios que de ser, que necesitamos, ¿no? Que el trabajo, que la escuela, no es lo mismo ser alumno que ser el trabajador, la trabajadora, etcétera, etcétera. Entonces, considero que la identidad se va construyendo a lo largo de toda nuestra vida. Ahorita no te preocupes, te compartimos de nuevo, te compartimos la lista de nuevo, allá va. Listo, entonces se dice que en la juventud pues adquirimos esta personalidad, empezamos a adquirir conocimientos, sí, tenemos conocimientos y experiencias, adquirimos seguridad personal, hablando de esta autoestima, ser asertivos, etcétera, etcétera. Les digo que se considera como solo un modelo de joven, ¿no? A veces pareciera que solo se considera ese joven que está dentro de lo normal, de la heteronorma, ¿no? Pero ¿qué hay de las otras identidades? ¿Qué hay de las otras juventudes, no?
Y bueno, también se considera que en este periodo de vida se generan los proyectos a futuro. Entonces, para garantizar que todo eso se dé, para garantizar la efectividad y el ejercicio de los derechos, pues es importante tener otra mirada, ponernos otros lentes de perspectiva de enfoque de juventudes, ¿no? Y separarnos de ese discurso adultocéntrico que nos vienen contando que los adultos son los que lo saben todo, que los adultos son los que nos van a guiar, que los adultos son los únicos que saben qué cosa está bien y qué cosa está mal, qué cosas nos convienen y qué cosas no, cuando, bueno, no creo que ellos les hayan enseñado a ser jóvenes, ¿no? Claro que tienen mucha experiencia, pero eso no significa que puedan invisibilizarnos y que puedan decirnos que no somos aptos para tomar decisiones, ¿no? Entonces hay que separarnos de ese discurso adultocéntrico. Es súper importante que tengamos, que nos limpiemos los ojillos y que miremos desde otra perspectiva. También hay que rebasar ese modelo lineal, ¿no? Ese modelo que nos indicaba que, ok, eres niño, luego eres joven, luego te casas, tienes hijos, una casa, seguridad social, el perro, los niños y todo así, ¿no? Así es tu vida, así se marca la línea. No, hay personas que en este momento la cuestión económica de nuestro país no nos permite pensar siquiera tener una casa propia, ¿no? Nuestros padres probablemente tuvieron otros, que los contextos eran distintos y nos permitía como acceder a esas cosas, ¿no? Nos permitía tener una casa, tener un empleo y además tener el perro, el carro, los hijos, ¿no? Pero la situación, las precariedades que vivimos ahora, pues difícilmente nos van a permitir llegar a ese ideal, ¿no? Que tiene para nosotros o que se tenía para nosotras, nosotros. Y también hay que desmontar ese discurso que encasilla a las juventudes como simples receptores. Solo son beneficiarios de las políticas o las acciones, o sea, como que están ahí sentados esperando a que se les dé todo. Yo considero que es súper distinto. Las juventudes se están organizando y están creando cosas increíbles, ¿no? Para sus comunidades, para sí mismos. Esta cuestión de tener acceso a las tecnologías de la información nos permite generar redes en otras latitudes, ¿no? Lo que enriquece bastante todos esos conocimientos que ahora tienen las juventudes. Y bueno, con todo esto se crea este concepto de interés superior de las y los jóvenes, que les digo que se desprende del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y entonces, ¿qué nos dice este concepto? Pues este concepto asegura que las juventudes sean consideradas como plenos sujetos de derecho, con la capacidad de actuar y exigir en los distintos ámbitos de la vida social, política, jurídica y económica. Es decir, también tenemos voz y voto. También sabemos qué está pasando, no estamos en los ojos cerrados, y también podemos proponer y queremos participar, y que además se nos respeten nuestros derechos. Entonces, pues hay diferentes documentos internacionales que se pusieron, ¿no? A ver qué pasa con estas juventudes, vamos a atenderlo, vamos a ver cómo podemos resaltar que nuestras juventudes tienen derechos y que deben ser respetados. Entonces, les comentaba, ¿no? En la ONU, algunos estados de la comunidad internacional, en el 95 adoptaron el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, y hasta el 2000 y años subsiguientes se identificaron 10 esferas prioritarias que son necesarias atender respecto de esta población. Se dice 10 y después se agregaron otras 3. ¿No? Se han ido agregando algunas otras esferas, pero en este documento que les comparto se mencionan estas 10. Y entonces estos son los ejes y las esferas que se tenían que atender. Creo que no ha cambiado mucho. Entonces, por un lado tenemos los jóvenes, los primeros ejes tenemos los jóvenes en la economía mundial, los jóvenes en la sociedad civil, los jóvenes en situaciones de riesgo.
¿Cuáles eran esas esferas prioritarias? Pues teníamos atender el hambre y la pobreza, la educación, el empleo, la globalización, el medio ambiente, las actividades recreativas y el esparcimiento, la participación de las y los jóvenes en la vida de la sociedad y en la adopción de decisiones. Yo diría en la toma de decisiones, no tanto en la adopción, porque me parece que es como, bueno, aquí está, y solamente adóptalas. Yo es como la adopción y la propuesta de decisiones y la toma de decisiones, ¿no? Las tecnologías de la información, las relaciones intergeneracionales, ¿no? Que eso también ahora los millennials, los Z, ¿no? La generación Z, etcétera, etcétera, ¿no? La delincuencia juvenil, esto que les comentaba, ¿no? De cómo cada vez más jóvenes a menor edad se están integrando a las líneas de pues de los negocios paralegales, ¿no? La discriminación de niñas y adolescentes, sobre ahora esta cuestión de las infancias trans, ¿no? O esto que hace poco sucedió en Baja California, donde las niñas y los niños podían elegir si llevar falda o llevar, ¿no? Pantalones también, ¿no? La discriminación por cómo me quiero vestir y cómo expreso mi género, pero también si vengo de una comunidad indígena, si soy de la comunidad china, si soy de la comunidad haitiana, si soy de Sudamérica, ¿no? Todo eso tiene que ver con la discriminación y que se puede ver en nuestra entidad. Los conflictos violentos y la propagación del VIH y el SIDA, la salud sexual y reproductiva. Entonces, esas esferas creo que siguen estando muy presentes. Y por otro lado, en la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, este tratado es el único que concentra, ¿no?, esos derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes, y fue firmado en la ciudad de Badajoz, en España, en octubre del 2005, pero entró en vigor hasta el 1 de marzo del 2008. ¿Ya conocían este documento? ¿Ya habían escuchado hablar de esta Convención Iberoamericana? ¿Los leo o los escucho? Cualquiera de las dos que elijan. Yo no la conocía. Ok. ¿Alguien más? ¿La conocíamos? ¿No la conocíamos? ¿Sabía de su existencia? A ver en el chat qué nos dicen. Yo había escuchado un poco, ok, Daniel. Yo no había escuchado. Bien, pues es muy interesante. Ahorita lo vamos a revisar. Entonces, este tratado, pues como bien menciona, concentra los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y así se va dividiendo. Vamos a ver. Entonces, dentro de los derechos de las juventudes, según este tratado, tenemos algunos generales, ¿no? El derecho a la paz, que ya mencionaban, a la no discriminación, el derecho a la igualdad de género, protagonismo de la familia, la adopción de medidas de derecho interno. Los derechos civiles y políticos también reconoce el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, derecho a la protección contra los abusos sexuales, el derecho a la objeción de conciencia. Dentro, ¿no?, de estos también tenemos el derecho a la justicia, a la identidad de personalidad propia, esto que también mencionaban ahorita en el ejercicio, el derecho al honor, a la intimidad, a la imagen, a generarme una imagen propia, a la libertad, a la seguridad personal, la libre expresión, ¿no?, de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de expresión, reunión y asociación. ¿Han escuchado esta donde anteriormente decían, bueno, 3 jóvenes en una esquina, seguramente nada bueno están planeando, ¿no? O sea, como ya decir por default que eres joven y seguramente que porque están más de 3, están ya planeando algo siniestro, ¿no? Un robo, se están drogando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues nada, yo tengo derecho a reunirme con mis amigos, si quiero en la esquina, en la tiendita de la colonia, y nadie tiene por qué
violentarme, ¿no? Criminalizar esas prácticas. Que también mucho se da en algunos contextos, por ejemplo, la aportación de rostro, ¿no? Es uno de los elementos también, la aportación de rostro. Si eres moreno, usas pantalones flojos, camisas amplias, entonces ya, pues eres seguramente en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Eres latino y seguramente nada bueno quieres hacer. Y entonces así se han hecho muchas detenciones, ¿no? Por la aportación de rostro, solo por parecer eso que ellos imaginan, entonces ya me detienen y adiós, ¿no? O sea, se violan todos mis derechos. También tenemos derecho a formar parte de una familia, derecho a la formación de una familia. ¿Qué pasará acá con las y las infancias, las juventudes que terminan, por ejemplo, en casas o hogares? ¿Qué estará pasando ahí? ¿Se está respetando este derecho? ¿Qué está pasando? ¿No? Bien. También dentro de los derechos económicos o sociales que se reconocen en este tratado tenemos el derecho a la educación sexual, súper importante, ¿no? Porque esto previene posibles abusos sexuales, posibles violaciones, pero también aquí interviene o lo veo más, digamos, es más claro para mí esta cuestión del adultocentrismo en el que muchas personas ponen obstáculos para que llegue la educación sexual, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Ustedes tuvieron derecho a la educación sexual? ¿Tuvieron una educación sexual? ¿O sienten que se les violaron sus derechos? Pues en esa parte, en mi caso sí hubo, digo, obediente a los tiempos y a los espacios de hace 15 años, ¿no? Pero, pues bueno, sí hubo un poco, pero yo ahorita ejerzo la docencia desde hace también ya un buen rato, trabajo con chicos, chicas, Ajá. y sí, luego pasa precisamente eso, que los papás de repente interfieren a la hora de la educación sexual a sus hijos. Imparto la materia de formación cívica y ética. Wow. Esa parte, ¿no? Entonces de repente sí me toca recibir papás que se molestan y bueno, hay que explicarles que pues que su niño o su niña pues no es su propiedad, ¿no? Que Eso. Ujú. tiene, es un individuo que tiene derechos incluso por sobre los adultos, ¿no? Que es una categoría especialmente vulnerable y que tiene una serie de derechos especiales y uno de ellos es la educación sexual, le guste o no le guste al papá, ¿no? Ajá. Y luego también me salta, ¿no? En esta cuestión de cómo se violenta de repente este derecho en instituciones privadas, sobre todo en instituciones educativas con tendencias religiosas, en Ujú. donde se saltan esa parte y pues no hay quien vele, ¿no? Porque esos niños, esas niñas que están en una institución religiosa, por algunas preferencias de los papás, pues se les niega esa parte, esa formación en cuestión de educación sexual. Sí, comparto contigo, tienes toda la razón. Me encanta la manera en que lo abordas, ¿no? Con los padres, la voy a tomar, si me lo permites. La voy a adoptar también. Y sí, justo también ¿qué está pasando? ¿No? Se están vulnerando los derechos justo de estos adolescentes, jóvenes que están en escuelas privadas, ¿no? Donde por ejemplo, en una ocasión un compañero me contaba que él había asistido a una escuela pues católica, ¿no? Y que cuando se hablaba de menstruación, pues sacaban a los niños, ¿no? Sacaban a los niños, dejaban solo a las niñas y entonces pues ya, ellos no se enteraban de qué estaba pasando, ¿no? Entonces esta separación o que el libro de biología, ciencias naturales en ese momento, lo pasaban rapidito, ¿no? No vaya a ser que los incite a que ya anden teniendo relaciones sexuales o poniendo en práctica lo que vieron en el libro, ¿no? Entonces,
pues sí están vulnerando, ¿no?, los derechos. Y entonces, ¿qué haremos? O sea, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer para llegar a esos espacios, para que esa información llegue? ¿Cómo hacemos? Por acá veo a Ramón con la manita levantada y luego Marisol. Si quieren compartirnos. ¿Quién inicia? Bueno, pues mira, yo igual, secundo al que menciona que los padres son los que restringen esta información. La pregunta que nos hacías, ¿sientes que fueron violentados tus derechos respecto a tu derecho a informarte sobre la sexualidad? Pues sí, pero pues lamentablemente así educaron a los padres y los padres, pues nadie los enseña a ser padres y ellos imitan lo que ellos aprendieron de sus padres. Entonces, de los abuelos viene arrastrando todo esto. Yo soy hija mujer y tengo 4 hermanos, por lo cual a mí no se me podía hablar de periodo. Si yo tenía periodo, no se tenían que dar cuenta los hermanos, era como un secreto. No se me permitía hablar del periodo. Yo quería, porque decían en la escuela, que lleguen y hablen con sus papás. No, me decían, a los hombres no se les habla el periodo. No tienen que darse cuenta que tienes tu periodo. Entonces, la falta de comunicación y de esta información tan importante en la adolescencia es vital, porque de eso depende a cómo cuidarte, a cómo protegerte, a cómo saber si te están violentando los derechos o no, si se está cometiendo algún delito o no, porque vemos muchas violaciones dentro de las familias y como es tabú el hablarlo dentro de la familia, no puedes hablar ni de periodo, y si algún hermano, tío, abuelo te toca, pues tampoco lo vas a querer decir porque a lo mejor eso también está prohibido. Entonces, Ajá. no se me Sí, habló de sí, esa sí. manera, pero en la escuela, gracias a Dios, pues sí me reforzaba con las maestras, como tenía puros hermanos, no podía platicar con ellos, pero con las maestras sí. Entonces, tratar de romper esa cadena, ese tabú, hablarlo de una manera normal, para que las y los hijos o nuestras hermanas tengan la confianza de acercarse si algo sucede. Entonces sí, ahorita que estoy grande me doy cuenta que teníamos derecho a esta información. De hecho, tenemos derecho a ir a pedir métodos anticonceptivos sin los padres. No necesitamos a los padres con nosotros para que nos brinde el centro de salud un método anticonceptivo si así lo deseamos. Pero es cosa que muchas jóvenes no lo saben. Entonces, aquí el mayor obstáculo son los padres. Y pues, Sí. Sí, te escucho. Te sí, escuchamos. ahí sería mi participación. Digo, lo más difícil es enfrentarte a los padres, porque los jóvenes o los adolescentes que apenas están entrando a esta etapa, pues es nuevo para ellos y tú les comentas cuáles son sus derechos y ellos lo van a decir, ah, mira, tengo derecho a saber sobre esto, a tener un método anticonceptivo si así lo deseo, pero los difíciles son los papás. Sí, hay muchos obstáculos, comparto contigo también. No sé si los compañeros también compartan contigo, pero comparto contigo esta idea de los obstáculos, de lo importante que es llevar esta información y de que dejemos un poquito de lado esos tabús o un mucho de lado, porque no nos están favoreciendo en nada en el desarrollo de las juventudes. Por el contrario, están obstaculizando el desarrollo y se están vulnerando sus derechos, ¿no? Por acá nos dice una compañera, yo siento que fue muy leve, sí hubo, pero creo que había que agregar más información para los jóvenes. En relación a la educación sexual, sí, la educación integral en sexualidad es un derecho y hay que exigirlo. Y bien, gracias por compartir a todas y todos, súper interesante. Y bueno, también dentro dentro de estos derechos tenemos el derecho a la cultura y al arte, tenemos derecho a la salud, ¿no? El acceso a los servicios de salud, como comentabas ahorita, tenemos derecho a pedir sin el acompañamiento y sin que me cuestionen de por qué no voy con mi mamá, que estoy muy chiquita, que no me van a dar condones, que no me van a poner el DIU porque estoy muy pequeña. Pues no, es mi derecho y entonces están obligados a cumplirlo, ¿no? Derecho al trabajo, un trabajo digno, pero bueno, en estas situaciones a veces tener un trabajo, ¿no? Es como, ¿a qué te estás refiriendo? Porque igual y me integro a las líneas del narco y yo ya digo que tengo un trabajo, ¿no? Entonces, derecho a las condiciones de trabajo, derecho a la protección social, derecho a la educación, a la formación profesional también.
derecho a la vivienda, derecho a un medio ambiente saludable, derecho al ocio y al esparcimiento. ¿Qué pasará con esto el 32? Derecho al ocio y al esparcimiento con los niños que tienen o los adolescentes que tienen que trabajar en el campo, por ejemplo. Porque pues si no trabajan, pues no hay comida, ¿no? Está como... si ustedes, ¿qué opinan de estos derechos que a veces se leen como bien bonitos, pero en la práctica, ¿qué tal? ¿Cómo nos va, no? ¿Cómo nos va con esos derechos? ¿Realmente se están aplicando? ¿Realmente se nos está respetando ese derecho? También el derecho al deporte y el derecho al desarrollo. Esos son los 34 artículos que representan o resaltan los derechos de las juventudes. Estos que ustedes ven acá son los derechos que este tratado a nivel internacional propone para las juventudes. Sin embargo, cada entidad federativa genera su ley. Y ahorita vamos a revisar la de Baja California y ya me dirán ustedes si está alineada con este tratado o hacen falta o qué está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, estos son nuestros derechos, ¿no? Tenemos nuestra nube de derechos, a la educación sexual, al honor, a la identidad, la integridad personal, etcétera, etcétera. El trabajo, en fin. Y bien, como les decía, vamos a revisar, antes de esto, vamos a revisar un video, les voy a compartir un video que me gustaría que revisáramos y después me comentaran ¿cuáles son los derechos que han sido vulnerados en estos? Vamos a ver dos muy chiquitos, vamos a ver uno, es muy amplio, pero vamos a dejar unos minutitos y otro sí es muy, muy cortito. Entonces les comparto. Y ya me dirán ustedes qué derechos fueron vulnerados. Esperen, denme un segundito. Ok. Sí, gracias, maestra Eva. Por ahí les compartí en el chat del Zoom un grupo de WhatsApp para compartir como asuntos relacionados con el curso. Asimismo, me dicen si no pueden entrar. Ok. Gracias. 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 Vamos a ver, entonces, vamos a ver este video. A ver, déjenme ver si ya puedo compartir. Aquí está. Bien, voy a ponerlo más grande y aquí está. ¿Me dicen si se escucha, por favor? Fue entre 10 y 11 de febrero del 2010. La tercera vez fue en Guanajuato. ¿Sí se escucha? Gracias. Llega la policía con eso de las 8 de la noche y llegó un escuadrón de policías con las luces apagadas. Desde que nos diéramos cuenta estaban todos alrededor del parque. Nos agarraron a todos, se acerca la policía que revisó de rutina y ya empezó a decir que estábamos orinando la casa y que sabe que... Bueno, yo era muy joven, tenía 14 años y procedieron así como si yo fuera así, pues un criminal convicto. Empezamos jugando fútbol, normal. Me brinqué por el balón, todo normal, fui por el balón, lo eché, ya no había mis amigos. Me bajé y en eso pues va llegando la policía, que anda haciendo propiedad privada. Dejamos que nos checaran. Ya al momento de voltearnos, nos sacan la cartera, pero no nos dejan ver. Entonces yo pues con la inquietud de que me fueran a plantar droga o algo así. Entonces abro la puerta, el güey dice, bájense, voy a hacer una revisión. Y dije, va, hazla. Encendí mi teléfono, puse la cámara para grabar. Y el güey del otro lado, del lado del asiento de mi novio, agarra el teléfono desde donde estaba y me lo quita, entonces así de que lo avienta contra el piso. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Todo, ¿por qué me agarras mi teléfono y lo avientas?
¿Tú por qué me estás grabando? Le digo, porque tú me estás revisando y no tienes una razón para hacerlo. Saco mi cartera y pues me hacía falta una cantidad de dinero, eran 3 policías y le digo a uno que, ¿qué onda? Al que me había revisado que falta dinero, que nos iban a llevar, que nos iban a encerrar, dice que vaya con él, me agarra, me quita la mochila y me dice que qué traigo aquí y saca todas mis cosas. En total eran 5 policías y una mujer. La mujer y el güey se me pusieron enfrente y a mí no me rodearon 3. Entonces, después de que les dije, mira, yo vivo aquí, ya déjame en paz, revisa el coche si quieres, pero pues no tienes derecho a estar haciendo eso por mi teléfono. El güey lo tiró al piso varias veces, lo ofendí varias veces. Entonces, cuando ya ven que sí vivo ahí, de que se suben a la patrulla y se van, yo empecé a tomar muchas fotos, empecé a tomar videos, y me dijeron, haz lo que quieras, morra, si quieres denunciarnos, no va a pasar nada. Muy bien, entonces ese es uno de los ejemplos. Ahorita vamos a ver otro. Los escucho, las escucho en lo que comparto el otro video. ¿Qué derechos fueron vulnerados en ese ejemplo? ¿Sí me escuchan? Sí, el derecho de libre asociación. Ajá. Libre asociación, ¿qué más? El derecho a la no discriminación. El derecho a la no discriminación, ¿es cierto? Ok. Bien. Muy bien. Vamos entonces, les comparto el otro ejemplo, a ver aquí en el chat. Derecho a la libre asociación. Ajá. Tienen toda la razón. También la identidad, ¿no? Porque dice uno de los chicos, pues me agarraron y me trataron como si fuera un narcotraficante, un maleante, ¿no? Entonces, también ahí se estaba violentando, ¿no? Su imagen, ¿no? Por la portación de una imagen. Bien, vamos a ver el siguiente. Me avisan si se escucha, por favor. Que yo creo que sí. ¿Cómo estás, hermanito? Muy bien, estamos bien, lo bueno, gracias a Dios. Oye, ¿de dónde eres? ¿Dónde creciste? Yo nací en Tijuana, California. Tengo una familia, pues, ¿qué te puedo decir? Una familia muy disfuncional. Una familia donde ha habido mucho ambiente de drogas. Mi madre, pues, es adicta y adicta cristal. Y pues como si nunca hubiera estado con nosotros. ¿Eres adicto a alguna sustancia? Al cristal, marihuana, pastillas. ¿Alguna vez compartiste las drogas con tus padres? Con mi madre estábamos en el mismo cuarto, en la misma casa. Solo llegué y nos rolábamos. ¿Tú también estuviste preso? Estuve preso, casi de menores, un año. ¿Por qué delitos? Robo con violencia. Uno agravado con pandillerismo y el otro fue con menor nada. ¿Tenías otras opciones? Tuve muchas opciones de cambiarme muchas veces y las aproveché. Voy a hacer unos versos sobre esto que estamos platicando. Adelante. ¿Dónde está el bien o el mal? Si la violencia es el pan de cada día es normal. Y la adicción es fatal, pero es una enfermedad y por lo tanto debe ser tratada como tal. Lo de tus padres es complicado, pues quien debería ser tu héroe se convirtió en tu villano. Ya detectamos estos factores juntos, ahora te toca a ti tomar cartas en el asunto.
Muy bien. Acá, ¿qué derechos fueron vulnerados? ¿Qué les pareció el video? Esto es de nuestra entidad, de nuestro contexto aquí cercano. Ok, vamos a ver. A una vida sana y digna, pues el derecho a la educación, a una vivienda, ¿no? Al trabajo, a la educación. Exactamente. Muy bien, muy bien. De acuerdo. Vamos entonces ahora a revisar esos documentos. A ver, déjenme ver porque aquí hay alguien más. Ajá, reinserción social, exactamente. Vamos. Entonces, ya tenemos algunos ejemplos. Tenemos ya nuestros 34 derechos de las juventudes. Entonces, vamos a ver ahora cómo se alinean, si se alinean con las propuestas de juventud de nuestra entidad de Baja California, ¿no? Para eso, entonces, es importante saber que en el 2001 se crea una ley que crea a su vez el Instituto de la Juventud de Baja California. Tiene diferentes atribuciones, tiene también diferentes, digamos, responsabilidades, pero dentro de las principales podemos ver estas, que es promover cordialmente con las dependencias y entidades de la administración pública estatal las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, culturales y de recreación. Entonces, también tiene que promover, coordinar y ejecutar actividades diversas que propicien la superación física, intelectual, cultural, profesional y económica de la juventud, a través de una serie de acciones que tienen que ver con la organización juvenil, la participación en proyectos productivos, las capacitaciones del empleo, integrar a los jóvenes en actividades culturales, educativas, los servicios de apoyo jurídicas, la atención médica, toda la salud mental, ¿no? También esta cuestión de la adaptación social, el desarrollar programas específicos para jóvenes con otras características, ¿no? Diferentes a las normadas o las normales, entre comillas, que pertenezcan a los grupos más vulnerables, ¿no? Estas jóvenes con discapacidad, jóvenes vulnerables como los que consumen algún tipo de sustancia, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, en el 2011 se crea o se publica la Ley de la Juventud del Estado de Baja California. Esta está dirigida a las personas jóvenes de 12 a 29 años, esto que decíamos, ¿no? Como muchas instituciones, muchas leyes establecen un rango de edad para definir la juventud. Entonces, esta aplica para las y los jóvenes de 12 a 29 años. Dentro de esos, dentro de los derechos que se reconocen en esta ley, están los siguientes. Tiene que ver con los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, vamos a ver si coinciden con los del tratado, ¿no? Derecho a una vida digna, derecho a la identidad e integridad personal, derecho al acceso a la justicia, a vivir en familia, derecho a la libertad de expresión, opinión y religión, derecho de reunión, organización y asociación, y el derecho a la participación social y política, ¿no? Dentro de los derechos económicos, sociales y culturales tenemos el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la cultura y al arte, el derecho a un medio ambiente sano y sustentable, el derecho de recreación, descanso y esparcimiento, el derecho a la práctica de un deporte,
el derecho a los jóvenes, ¿no? Derechos a los jóvenes con discapacidad, y yo incluiría, pues estaría padre que se incluyera como las diversidades, ¿no? También derecho a estas juventudes migrantes también, indígenas, todas estas diferentes maneras de vivirse como joven. Entonces, estos son los derechos que se incluyen en la Ley de Juventud del Estado de Baja California, y esta ley también establece los deberes de las juventudes. Entonces, ahorita vamos a revisar algunos de ellos. Con respecto a los derechos, ¿ustedes creen que coinciden estos derechos con los propuestos en el tratado, en este tratado? ¿Coinciden o no coinciden? ¿Se alinean o no se alinean? Yo creo que sí. Sí. Bien. ¿Habían escuchado de los deberes de las juventudes o solo de los derechos? Vamos a ver por aquí. Un poco, solo los derechos, ok. Solo los derechos. Ahorita me van a contar qué opinan sobre estos deberes que se establecen en esta ley de juventudes de Baja California. Vamos a revisar entonces algunos de ellos. Por ejemplo, ay, se me fue mi... Ok, tenemos desde el artículo 51 hasta el 54 que establece los deberes. El primero de ellos tiene que ver, el 51 tiene que ver con los deberes que tenemos con nuestra persona, el 52 con la familia y con la sociedad y finalmente con el Estado. Ahora les voy a compartir el documento en el que vienen establecidas. Denme un segundo, por favor. A ver. Ok. Aquí va. Ok, les comparto. El artículo 51 tiene que ver con lo que les decía, los deberes a observar en relación a nuestra persona como jóvenes. Entonces tenemos, aquí nos dice, ok, tienes derecho a la educación, sí, pero también tienes que asumir, ¿no?, la responsabilidad del proceso de tu formación académica. Tienes que aprovechar las oportunidades, tienes que concluir mínimo la educación básica para prestar un servicio social y tu desarrollo de prácticas profesionales efectivas, ¿no? No sé qué le llamen efectivas, no sé a qué se refieran ellos con efectivas, pero esos son nuestros deberes. Después tenemos que cuidarnos, preservar nuestra salud a través del autocuidado y las prácticas sanas, ¿no? El bienestar físico, buenos hábitos, buenas prácticas. Tenemos que comunicar a nuestra familia si nos sentimos mal, ¿no? O cualquier física o mentalmente, pero aquí yo digo, bueno, pero hay servicios de salud para todas y todos, tenemos todos acceso, tenemos todos un servicio, ¿no? Todos tenemos nuestro IMSS, nuestro ICE Salud, ¿no? Tenemos acceso a eso. Y luego, por ejemplo, esto que comentábamos hace un ratito, ¿no? Voy a preservar mi salud, me estoy cuidando, voy a pedir métodos anticonceptivos y me los niegan. Me estoy haciendo responsable, pero ahí hay algo que está sucediendo que no me permite cumplir con mi deber, ¿no? Entonces, también procurar el aprendizaje y práctica, me pasé, perdónenme. Procurar el aprendizaje y practicar los valores más altos del ser humano, estas cuestiones éticas y portarnos bien, ¿no? La dimensión ética y moral como persona individual y como parte de una sociedad, respetar, ¿no? Todos esos, los valores. Luego, tener conocimientos en materia de sexualidad, los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual, la salud reproductiva y la planificación familiar. Es un deber, sí, vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo tengo el deber y sé que tengo mi deber. Entonces voy y pido la educación en mi escuela, voy a los servicios de salud, voy a los diferentes espacios, a los espacios amigables, pero de repente me encuentro con alguien que no quiere darme esa información, que me está obstaculizando, que me dé información a medias, ¿no? Quiero ejercer mi derecho también a elegir, interrumpir mi embarazo, pero se me niega, ¿no? También me estoy cuidando, pero entonces ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde sí es mi deber y hasta dónde me van a negar los servicios?
También tenemos el deber de conocer las repercusiones legales y daños que provocan el consumo de sustancias, el alcohol o el tabaco o las drogas. Esos son mis deberes, ¿no? Con el Estado, perdón, conmigo mismo. En el 52 se hace referencia a los deberes que yo tengo con mi familia. Entonces, miren esto. Contribuir a la economía familiar cuando las necesidades así lo demanden, respetando la protección que la legislación laboral brinda a los jóvenes menores de edad. ¿Esto se respeta realmente? ¿Ustedes en su experiencia, en su día a día, consideran que esto sí se cumple? Luego, participar en el cuidado, educación y enseñanza de otros miembros de la familia que lo requieran cuando las necesidades así lo demanden. O sea, si mi familia considera que yo debo de dejar de estudiar para cuidar a mis hermanos, así va a suceder, ¿no? Eso es lo que, entonces es mi deber y mi derecho a la educación, mi derecho a mi crecimiento profesional, ¿dónde quedó? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese asegurar un trabajo digno a las personas? Evitar dentro de sus hogares cualquier acto de discriminación, abuso, aislamiento, prepotencia o violencia familiar contra cualquier miembro de la familia, ¿no? Entonces, adiós violencia familiar. Atender las recomendaciones de sus padres cuando éstas sean para su beneficio y no atenten contra su dignidad e integridad personal. No, aquí como muy levemente sigue estando bueno, sí tienes todo esto, pero sigue las, ¿no? Las indicaciones de tus padres, ¿no? Otra vez el discurso adultocéntrico, ¿no? En el 53 nos está marcando los deberes con la sociedad. Actuar con criterio y solidaridad social, contribuyendo a la realización de acciones para el desarrollo comunitario, participar activamente en la vida cívica, política, económica, cultural, social de su comunidad y del Estado, no atentar contra los derechos de terceros, evitando romper las leyes, ¿no? Contribuir a la conservación y mejoramiento del medio ambiente y evitando pues contaminar, etcétera, etcétera. Y promover la convivencia pacífica y la unidad entre los jóvenes. Imagínense estas bandas que se pelean los barrios, ¿cómo voy a hacer este deber cuando tiene que ver con una cuestión más simbólica, más de apropiaciones de los espacios, no sé, de cuestiones de masculinidad, ¿no? ¿Cómo hago con esto? Y bueno, el artículo 54 nos habla de los deberes que tenemos con el Estado. Esto es cumplir con lo dispuesto en la Comisión Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuántos de los jóvenes tendrán acceso a esta información, ¿no? ¿Cuántos de las y los jóvenes estarán atentos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Entonces, también acercar la información, porque como bien mencionaban ustedes, es importante que yo conozca mis derechos para poder saber si están siendo violados, pero además de también tomar en cuenta mis deberes, ¿no? O sea, ¿qué me están diciendo que tengo que hacer? Ejercer los derechos con responsabilidad y cumplir cabalmente con las obligaciones que le confiere esta ley, ¿no? Y esos son nuestros deberes. Acá continúo aquí, perdón. Guardar el debido respeto a las autoridades legalmente constituidas, así como a los símbolos patrios que forman parte de nuestra identidad nacional y baja californiana. Contribuir al avance de la vida democrática del Estado, participando en los procesos que tengan lugar para la elección de las distintas autoridades y cargos de elección, y mantener dentro y fuera del territorio del Estado actitudes que dignifiquen el nombre de Baja California. ¿Cómo la ven con los deberes? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Los conocían? ¿Conocían estos deberes? No, yo tampoco los conocía. Son muchos, sí, son bastantes. Imagínense cumplir con todo eso. No me los voy a aprender de memoria, definitivamente. Las demás las conocían estos deberes. No, nos dice Daniel. Martín también dice que tampoco los conocía. ¿Qué opinan de estos deberes? ¿Les parecen congruentes con nuestros derechos?
Compañeras, compañeros, yo considero que si existe hasta una especie de desfase ahí dialéctico entre los derechos y los deberes, me parece que el debido cumplimiento de nuestros deberes como jóvenes está supeditado en primera instancia al debido cumplimiento de nuestros derechos. Está, digamos, sí se nota una supremacía lógica en que los derechos, ¿no? Se vuelven la plataforma en donde nuestros deberes cobran sentido. Si esos derechos no están plenamente cubiertos, los deberes se vuelven incluso hasta ridículos, ¿no? Si la plataforma de los derechos no está necesariamente bien establecida, estos deberes que se mencionan, que igual yo tampoco los conocía, pues sí, repito, ¿no? Se vuelven hasta un poquito ridículos, ahí con los ejemplos que nos daba la compañera. En muchos casos, la primera condición para que un deber se cumpla es que se cumpla un derecho específico, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, entonces sí pareciera que está, ¿no? O sea, si no haces esto, pues entonces te pierdes de lo otro y así sucesivamente. Entonces hay mucho trabajo por hacer, como pueden ver, tenemos muchas cosas por hacer. Y bueno, déjenme compartirles, ya casi terminamos, esto estamos por cerrar, ¿de acuerdo? Me gustaría dejar un espacio para que puedan compartirme. A ver. Bien. Entonces, pues con esto estaría cerrando nuestra presentación, nuestra sesión de hoy. Hay mucho trabajo por hacer, hay muchos elementos que considero yo, es importante conocer, revisar y actualizar, ¿no? Porque como bien mencionamos, las condiciones de vida, los recursos se modifican todo el tiempo, no sé, ya no son las mismas condiciones en que se creó esa ley en el 2011, ¿no? En 2001 que se creó el INJUVE, entonces hay muchas personas trabajando para que las juventudes tengan espacios de desarrollo, entonces aquí no para la cosa, hay que continuar sumando esfuerzos, sumando colaboradoras, colaboradores para generar espacios mucho más saludables y con respeto, ¿no? A nuestros derechos humanos y que se incluyan a las diversidades, a las divergencias, como les llaman en algunos espacios. Y bueno, pues nada, con esto terminamos. Con esto cierro la presentación. Si hay algunos compañeros que quieran hacer algún comentario, adelante. Pues compañeros y compañeros, ahí en el WhatsApp les mandé la convocatoria para el Parlamento de las Juventudes, que ya salió. Se pide un proyecto, entonces a lo mejor estaría bien vincular ambos espacios, de formación en derechos de las juventudes, y a lo mejor que alguien se anime o entre todos se me ocurre, ¿no? En primera instancia revisar, ¿no? La cuestión esta de los deberes o con lo que vayamos viendo aquí y vincular este espacio con esta convocatoria del Parlamento de las Juventudes estaría interesante. Ok, pues maestro Jair,
Si ya no hay más comentarios, con esto cerraría la sesión. Yo les agradezco mucho el tiempo y su participación, súper interesante. Yo también aprendí mucho de ustedes, entonces les agradezco y pues probablemente nos veamos pronto. Está apagado tu micrófono, creo. Ahí me escuchan ya, ¿verdad? Ya. Sí, muchas gracias, maestra Eva, por compartir un poco reflexiones en torno a los derechos humanos de las juventudes y en particular sobre como las diferentes, o sea, como identidades y adscripciones juveniles, que seguramente nosotros las encontramos en los diferentes barrios, comunidades, colonias de Baja California. Como bien lo comentó el compañero, por ahí anda Tito, aprovechen la oportunidad de vincular como lo que aprenden en materia de juventudes con el Parlamento de la Juventud. Finalmente es como una iniciativa para fomentar su participación política, ¿no? La participación política pues implica las corporalidades, implica, o sea, como finalmente posicionarte sobre ciertos temas, ¿no? Y qué mejor que sean temas en materia de derechos humanos. Los derechos humanos, por la regular, cuando se hacen análisis de problemas del desarrollo, problemas, son derechos humanos no garantizados, ¿no? Que implica seguramente a las juventudes, que les implica a ustedes, el acceso a la justicia, el acceso al poder, el acceso a una vida libre de violencia. Entonces creo que pues este es un espacio de formación, pero también de reflexión y de proposición. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Seguimos siendo pocas personas, creo que ha aumentado la participación, pero podemos ser más. Si conocen a alguien, invítenle, puede registrarse aún. Tenemos sesión el próximo viernes y el próximo sábado. El viernes tenemos a la maestra Magali Preciado con derechos humanos y democracia, ¿no? El vínculo, la tríada entre no, o sea, qué es democracia, cómo se relaciona con los derechos humanos y finalmente cómo impacta la administración pública. Seguramente pronto muchas y muchos de ustedes o ya es que están en espacios de toma de decisión o están participando en espacios al servicio público, ¿no? Entonces, pues creo que les va a interesar bastante. Y el sábado tenemos algunos ejemplos de participación ciudadana y política a nivel local. Esas se las facilita su servidor. Y bueno, pues no sé, ya por ahí les mandamos el vínculo o sea, como que a la plataforma de capacitación. Por ahí ya comentaron que aún no se cargan muchas cosas. Pronto espero las cargue la diseñadora, ¿no? De la plataforma. Entonces, pues estamos a la orden. Cualquier cosa, cualquier inquietud, por favor al correo. Pues muchas gracias por darse esta oportunidad. Hay que anotarse en la lista de asistencia. Ya saben, con fines de ir generando, pues, ir documentando el proceso. Yo voy a dejar de grabar hasta aquí. No sé si tengan algún comentario o pregunta.